Continuamos, estás viendo Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní. Bueno, y tenemos que analizar en este segundo tema de la noche esta disputa entre narcos que se cobró incluso la vida de un niño en Asunción. Fue la nota de la semana que en definitiva secuestró la agenda mediática con miles de preguntas que hacernos nuevamente con este crimen organizado que llega a la capital. Muchas veces vemos que ocurre esto, pero en la frontera. Lo cierto es que ya tenemos episodios este año en nuestro país en donde personas son liquidadas en la capital del Paraguay. Y nos lleva a replantearnos muchísimas cuestiones, entre ellas la función del Estado paraguayo, la corrupción judicial, policial y fiscal, entre otros errores y fallas institucionales. Queríamos actualizar nomás simplemente sobre este caso porque lo habrás leído el fin de semana. El viernes hubo un gran operativo policial y fiscal donde en Asunción, ¿verdad? Específicamente en el barrio Santa María, y el comandante de la policía fue el encargado de hacer la conferencia de prensa y revelar todo lo que arrojó este operativo. 7 armas largas, 14 pistolas automáticas, 20 cargadores de armas largas, 10 cargadores de armas cortas, varios cartuchos de armas de fuego, además de 3 vehículos, entre ellos la famosa camioneta Chevrolet Tracker, que tienen las mismas características que fue la utilizada para el atentado cometido el miércoles en Asunción, donde, como ustedes saben, como estamos viendo en las imágenes de apoyo, sicarios mataron a William Jiménez y a Gabriel Jiménez, padre e hijo respectivamente. Así que para este segundo tema de la noche, Enrique, elaboramos una mesa interesante para analizar sicariato, crimen organizado y las fallas institucionales, un tema de nunca acabar. ¿A quiénes saludamos? Bueno, Antonio Gamarra, que ustedes saben tiene amplísima experiencia en el tema de seguridad. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Buenas noches, muchas gracias. Policía profesional, digo, Antonio, porque tuviste creo que todos los cargos de la policía, menos la jefatura, algo por el estilo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el concepto. Gracias. Creo que es una figura muy calificada para hablar del tema que vamos a abordar enseguida. Y también está con nosotros otra persona también muy calificada, ¿verdad? El exministro del Interior, Rafael Filisola, presidente del PDP, con un duro cuestionamiento también político a estos últimos acontecimientos. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas noches. Bien, Carlos. Un gusto estar contigo, con Enrique, con el comisario general. ¿Qué se siente que el gobierno esté más preocupado por la crítica política que hacen ustedes, los de la oposición, a que el crimen organizado esté ya tomando también Asunción? Mira, yo creo que esto nos lleva a un debate que va mucho más allá del debate sobre seguridad. Esto es un debate sobre el modelo de Estado y sobre la viabilidad del Estado paraguayo. Nosotros estamos viviendo una situación muy similar a la que se vivió en México. Yo recuerdo en el 2008, cuando hacíamos las previsiones sobre el estado de la seguridad del país y lo que podía llegar a ocurrir, estudiamos mucho el modelo de México porque justamente nos decían hace 10 años en México no hicieron lo suficiente con relación al crimen organizado, no tuvieron en cuenta la situación del crimen organizado y cómo iba creciendo y cómo iba inficionando la política. Y hoy estamos en una situación crítica con el crimen organizado totalmente descontrolado. Y desde ahí hasta hoy ya se cuentan por centenares de miles los que murieron en el marco de la guerra contra las drogas en México. Y bueno, en Paraguay un poco estamos viviendo esa proyección. En Paraguay el problema es un problema de narcopolítica, hay que decirlo con todo, o de crimen organizado en general y política, y hay que decirlo con todas las letras, y si no tenemos este debate nos vamos a seguir equivocando y vamos a seguir repitiendo el mismo debate cada vez que algún hecho como este impresiona a la opinión pública. Claro, o sea, crimen organizado que tiene sus tentáculos en la política, ¿verdad? Claro. Y en los 3 poderes del Estado. Eso está clarísimo porque por eso hay este nivel de impunidad. No, pero te decía nomás, Sí. ¿qué se siente, verdad, como partido de oposición, que el gobierno esté más preocupado, dicen ellos, por el rédito político que ustedes pretenden sacar con lo que acaba de ocurrir, al hecho en sí, que es que el crimen organizado está tomando la capital? Yo creo que este gobierno no se ha ocupado nunca de la seguridad. Es más, yo creo que el problema principal que nosotros tenemos en materia de seguridad es que el presidente de la República lidera una de las principales organizaciones criminales que existen en este país. Está vinculado al tráfico, al contrabando de cigarrillos, está vinculado al lavado de dinero. Y cuando hablamos de lavado de dinero
de actividades delictivas de otras organizaciones criminales sumamente peligrosas. Entonces, la seguridad no está en la agenda del gobierno, es más, el presidente ha creado un gobierno paralelo compuesto por sus gerentes que son realmente los que controlan la policía, la fuerza de seguridad, también las fuerzas armadas. Y se han ocupado de desmantelar y desmoralizar a las fuerzas públicas, tanto las fuerzas militares como las fuerzas policiales. Antonio, ¿cuál es el nivel de coincidencia o de disidencia que vos tenés con este diagnóstico que está haciendo Rafa? Yo te adelanto que yo coincido 100% con lo que acabamos de escuchar. Pero me gustaría saber, digamos, desde personas que han revistado en la fuerza policial, si el diagnóstico, si ustedes comparten este diagnóstico dramático que estamos escuchando de Rafael. Bueno, esta es una guerra entre dos facciones criminales, PCC y Comando Vermelho. Sí. Los dos, Río de Janeiro y San Pablo. Ellos tienen una disputa por territorio que es Pedro Juan Caballero. La base del Comando Vermelho sería Capitán Vado y Pedro Juan estaría en manos del PCC. Uno de los principales líderes del PCC está en la cárcel, Jarvis Pavão. Había, remontándome un poco más atrás, estaba un señor, Fat Yamil, Sí. que era el padrino de la zona, que actuaba de cierta manera de moderador, el que autorizaba Para que no se peleen entre ellos, ¿verdad? qué era lo que iba a ocurrir. Sí. Si iba a haber un asesinato, él era el que autorizaba. Si alguien iba a poner un negocio ahí, él era el que autorizaba. Después él vino y hubo una orden de captura contra él, estaba prófugo. Al regresar estaba enfermo y su lugar tomó Jorge Rafat Tumani. Que fue asesinado en la vía pública. Y siguió con la misma política, actuaba de tipo moderador, no era ni el PCC ni Comando Vermelho, estaba columna del medio, podríamos decir. Se encargaba del equilibrio, ¿verdad? El equilibrio. Ahí aparece en escena una persona joven, galán, Elton Rumish, Sí. que intenta poner ahí, ubicarse en Pedro Juan Caballero. El famoso galán. Que sería del Comando Vermelho. Hay algunos que dicen que él en realidad es el PCC, pero en los primeros tiempos él actuaba de nexo entre los dos. Era un negociador, tenía contacto con las dos facciones. Rafael se oponía a su presencia en la zona fronteriza. Hablamos de galán, ¿verdad? Se oponía a galán. Incluso Rafael le visita a Jarvis en Tacumbú y le pide ayuda para acabar con Galán. Jarvis toma distancia de esta situación y se quedó solo Rafat. Inclusive él llegó a frustrar un intento de atentado, aquella vez que Galán inclusive adquirió un carro fuerte para realizar el atentado. Rafat se adelantó, inclusive ellos le persiguieron y lograron capturar, se dieron a la fuga los sicarios. Pero poco tiempo después cambiaron de estrategia y utilizaron un vehículo común que nos llamaba la atención, la camioneta Fortuner, y ahí montaron su .50 y lograron su objetivo. Matar a Rafa. De matar a Rafa. Ahí empezó una guerra. Por liderazgo. Por el liderazgo. Una guerra por el liderazgo. Jarvis está en Tacumbú. Sí. Hay un detalle muy importante que nadie está mencionando. Todos los que se van a visitarle a Jarvis, terminan a salir, asesinados. terminan muertos. Entonces, eso pasó con eso es la lo que pareja. pasa. Entonces, Sí. ellos vienen a Asunción. A ellos no les calienta si es Asunción, si es Buenos Aires, si es San Pablo, si es Río de Janeiro, una de las ciudades más mejor custodiadas, los policías mejor preparados, los mejor pagados están ahí. Y ellos se instalaron ahí, se hicieron fuertes ahí. Y entonces vienen acá y ellos le están haciendo es sacarle del medio, le están debilitando a Jarvis, le están matando a su gente de confianza y para posicionarse él ahí. Claro, yo no quiero recordar nomás lo que pasaba este año, 3 de enero.
la pareja de brasileños, recordarán ustedes, Paulo Jaquets y Milena Suárez, acribillados ambos en el barrio Republicano, también en Asunción, cuando se desplazaban en su camioneta. ¿A quién vinieron a visitar? A Jarvis Jiménez Pavón. Sí. Para recordar nomás eso, ya que estaba comentando el comisario. Ahora, para mí el punto ahí, Antonio, me encanta el detalle que vos podés exponer un poquito sobre la guerra entre estas organizaciones. Pero la pregunta que yo estoy haciendo hace 4 días o 5, no, desde el día del atentado, es la siguiente. ¿Por qué está el PCC aquí? Y voy a mencionarte todo ya de una, y quiero escuchar un poco tu opinión. El señor Emanuel Ottolenghi es un investigador norteamericano que entrega unos informes al Congreso de Estados Unidos para que el Congreso tome decisiones sobre la posición de Estados Unidos con relación a los países en varios temas, ¿verdad? El informe que presentó en abril o mayo de este año es sencillo. El señor Cartes utiliza al PCC, según el informe, para exportar el cigarrillo de Tabesa en Brasil. En consecuencia, mi querido Antonio, eso que vos mencionás de la guerra, totalmente de acuerdo, o sea, nada que discutir. La pregunta es, ¿la guerra se desarrolla aquí o no? Porque en realidad el PCC es instrumental a Cartes. Entonces, ¿cómo puede el comandante de la policía decirle, che, loco, te voy a liquidar el tema del PCC? No, ¿cómo me vas a liquidar el PCC si el PCC es el que me está metiendo mi cigarrillo en Brasil? ¿Qué sabes vos de eso? Bueno, si eso es cierto, entonces ¿por qué cayeron esa cantidad de sospechosos el día de hoy? Esa cantidad de armas. No, espera, perdóname. Yo de repente repito muchas cosas que digo en mi programa y les pido disculpas, pero... no, discúlpame. Cayeron 3 pichirulos sicarios. La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. O sea, 3 pichirilis sicarios. O sea, los 3 más pinches del proceso. Está muy bien que hayan caído, felicitaciones. Pero no me vaya a decir... no me vaya a decir que... Bueno, pero los líderes convengamos que no vienen a hacer el trabajo. pero Mandan a alguien que lo haga. Entonces yo lo que no quiero es que Estamos acá... hablando de Galán, el máximo Claro, exponente, tráemelo a Galán y yo me callo. el máximo Por exponente eso. del Comando Vermelho acá en Paraguay. Sí. El que cayó es posiblemente el jefe de los sicarios. Exacto. El de remera roja, el barbita que está El ahí. brasileño, ¿verdad? El brasileño. Sí. Que se pasó un nombre que posiblemente, a lo mejor en estos días se va a saber se va a Verdadera conocer su verdadera identidad. Y yo no quiero entrar en ese tema de los cigarrillos porque no... Pero ¿explicaría o no la presencia del PCC acá? Y es la guerra entre ellos. Sí, pero el hecho ¿Por qué de... está en Asunción? Porque el jefe del PCC en Paraguay está en la cárcel, está en Tacumbú. Tacumbú está en Asunción. Claro. Y a O sea, ellos les resulta. Esta misma persona que murió ayer sufrió un atentado, creo que hace Y un se mes salvó atrás de aproximadamente. puro Se pedo. escapó, vino a Asunción porque a lo mejor se sentía más seguro acá en Asunción. Pero, ¿dónde era el punto para...? ¿Qué es lo que hace alguien cuando le está siguiendo y le está buscando a alguien? Buscar dónde está un pariente, la novia. Claro. Y en este caso es Tacumbú. Así mismo. Ahora, yo le quiero preguntar a Rafael Filisola, porque él tiene muchos datos también. ¿Desde qué año se remonta la presencia del PCC, verdad? Porque yo no descarto esto, y de hecho, como estaba contando Enrique, personas que se dedican a investigar, hablan de este nexo entre Cartes, el PCC y sus cigarrillos. Pero, ¿desde qué año se remonta la presencia del PCC y del Comando Vermelho en nuestro país? ¿Desde la asunción de Cartes, mucho antes? No, ya antes, y la narcopolítica también antes. Recordemos que el primer presidente de la transición estaba fuertemente cuestionado por eso. Ahora, Rodrigo. ¿cuál es el problema? El problema es que hay una progresión de la presencia del crimen organizado en espacios de poder. Y esa progresión repunta de una manera geométrica a partir de la presencia de Cartes en el gobierno. Y vamos, o sea, para poner en números y no quedarnos no quedarnos en la anécdota, porque finalmente, voy a contar una anécdota. Sí. El sicario es totalmente prescindible. Es más, probablemente al sicario después le matan. Queman Correcto, archivos. claro. Es más,
muchos de estos capos mafiosos. Yo recuerdo que estábamos con un especialista internacional, estábamos viendo el tema crimen organizado en la región, y ese día cayó en México y se presentó como un gran logro. Cayó en México uno de los capos de ese entonces, los Z, de uno de esos carteles. Y me dijo, mira, dentro de unas horas se va a conocer quién le va a reemplazar a este. Y el problema ni siquiera está ahí, vos tenés que ir mucho más allá, está en los políticos que protegen a esta gente. Pues, no hay, o sea, el crimen organizado no puede sobrevivir si no tiene amparo político. Claro. Y tampoco puede funcionar si no hay bancos que lavan el dinero. O sea, el dinero que mueve el crimen organizado no está debajo del colchón del sicario. O sea, no hay que engañarse. Este es un negocio de centenares de miles de millones de dólares a nivel mundial. Es uno de los principales negocios ilícitos. Entonces, se compara con los más grandes negocios en volumen de dinero. Se compara con los más grandes negocios lícitos que hay. Entonces, para hablar de números duros, para hablar en términos objetivos, ¿qué pasa a partir del 2013? Entre el 2008 y el 2013 la tasa de homicidio baja aproximadamente 5 puntos en Paraguay. La tasa de 2 dígitos bajamos a 1 dígito. A partir del 2013 se estancan esos números y ahora vuelve a crecer. Pero dato importante, la tasa de sicariato sube. Y la tasa en zonas fronterizas sube también. Hoy Pedro Juan Caballero tiene una tasa de homicidio. Comparada a México, estaba viendo. No, más que México. O sea, en comparación a su número de habitantes. Está más o menos 90, puede ser más. Estoy hablando de algunos datos que leí de la página web del Ministerio del Interior, así que tienen que ser. Pero estamos hablando de una tasa similar a la de Honduras, que es el país que tiene la tasa de homicidio más alta del mundo. O sea, eso es lo que está pasando en la región. Y si vos ves otros departamentos, te vas a encontrar, de la frontera te vas a encontrar con tasas similares. Entonces, porque yo digo cárteles, tráfico de cigarrillos, porque la misma ruta del tráfico de cigarrillos es la ruta que usa también el PCC para el tráfico de drogas. Y es la misma ruta también, y es la misma zona para otros ilícitos. Y es una zona también donde está la gente del EPP y otras organizaciones criminales. Entonces, si vos tenés un gobierno paralelo, si vos tenés a tus gerentes controlando a la policía para proteger tus negocios particulares y vos liberás una zona del país para el tráfico de cigarrillos, todo lo que quieran no pasar puedes por ahí liderar, no puedes decir no, cosa, van a pasar nuestros cigarrillos, pero no las drogas. No, y además, si vos lavás dinero de actividades ilícitas, llega un momento que no podés discriminar de dónde viene ese dinero. Te pueden venir de células, que es también otra línea de investigación internacional, células vinculadas a organizaciones terroristas de triple frontera, aparte del tráfico de armas, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas más. Y hay muchas, o sea, Enrique mencionó una línea de investigación. Hay otras líneas de investigación sobre este tema en México, hay otra línea de investigación en el Brasil, hay otra línea de investigación en Colombia, también está ahí metido el gobierno holandés, porque el gobierno holandés controla el poder judicial en Aruba. Entonces, hay una red que es verdaderamente impresionante y ahí es donde voy a poner el énfasis. Estamos hablando de muchísimo dinero y acá lo que se está discutiendo es no tanto lo que pasó, que le mataron a las personas que vinieron a visitarle a Pavón y todo lo demás y todos estos números, sino estamos hablando de un modelo que lleva a que el Estado paraguayo sea cooptado por una organización criminal que mueve muchísimo dinero y que en consecuencia puede comprar el gobierno, puede comprar las elecciones, compró un partido político. Entonces, ese es el peligro que hoy enfrenta Paraguay. El motivo real, el peligro real, ¿verdad? Tenemos que irnos a la pausa. Sí. Después yo le quiero escuchar un poquito al comisario, porque lo que decía Rafael Filisola creo que resume un poco el tema, ¿verdad? No pueden operar así tan impunemente si no hay protección política y lavado de dinero, ¿verdad? Y se explica muchísimo que generalmente los que caen, voy a poner el ejemplo de Jarvis, él está cumpliendo una condena por lavado de dinero, ¿verdad? Porque todos decimos narcotraficante, tiene 3 procesos, no sé. Sí. Pero creo que el 26 de diciembre cumple uno de ellos. Claro, creo que ahí tiene que ir. Claro, pero generalmente es por lavado de dinero como que cae esta gente. El de Jarvis sí. Generalmente. Nunca vos le decís. No estoy seguro. Sí, generalmente es lavado de dinero. En fin, bueno, vamos a seguir hablando de esto a la vuelta de la pausa. Rápido y regresamos.
Bueno, seguimos. Tenemos a dos personas muy interesantes para hablar del tema del crimen organizado, así que no queremos perder ni un minuto. Le planteaba al comisario Gamarra lo que decía Rafael, ¿verdad? Porque el pantallazo que vos nos diste de esta guerra de mafias es así muy, muy interesante, ¿verdad? Y nos ayuda a entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Pero veamos un poco detrás de eso. ¿Qué permite que esa disputa se dé en nuestro territorio? Y es lo que señalaba Rafael, ¿verdad? Quería escucharte un poquito también al respecto. Protección política y entidades financieras que lavan dinero. Bueno, para entender, quisiera remontarme a hacer un poco de historia. Por favor. En la década del 30, en Chicago, esto ya ocurría. Se compraba jueces, inclusive había, por ejemplo, algún capo que tenía contactos. Y ustedes vieron la película del Padrino, ¿no? Obvio, Sí, es nuestra calcado. favorita. Te diré que... Calcado. Ahora, en esa época se compraba jueces, fiscales, políticos, Sí. pero y después con el tiempo había, por ejemplo, políticos que eran financiados por la mafia. Claro. ¿Y por qué no decía algún mafioso habrá llegado también al poder? ¿Por qué si lo que hace todo es el dinero? Uno si tiene dinero puede pintarle a una persona como un ángel. Y eso ocurrió Claro, hace ahí yo siempre. Carlos, sobre el punto que a vos acabas de preguntar, Antonio, y a mí me interesa muchísimo tu opinión en este tema porque justamente venís de la estructura de la policía, ¿verdad? El ejemplo que acabas de dar es correctísimo. Y voy a dar un nombre para que la gente no diga que John F. Kennedy, el San John F. Kennedy, su papá, que era embajador en Inglaterra, de Estados Unidos, tenía mucha plata porque era el mayor contrabandista de whisky, cuando en Estados Unidos estaba vigente la ley seca. Sí. Entonces el señor Kennedy, padre, se llenaba de oro haciendo contrabando y con ese oro le pagó la campaña a John hijo. F., que es un guausanto, ¿verdad? Un bandido. Entonces, el punto que vos estás escribiendo es correcto, Antonio. ¿Sabes dónde no está dónde no es correcto o sea, dónde la historia se bifurca, la paraguaya de la norteamericana? Roosevelt creó el FBI y le dijo a un señor que se llamaba Elliot Ness: vos me liquidás este tema, no me interesa. En realidad no le dijo a Ness, le dijo a Herbert Hoover, a Edgar J. Hoover. El director de la FBI. Al director le dijo: usted me liquida este expediente, no me interesa. Y efectivamente había jueces, fiscales y todo lo que está comprado, pero el FBI Los intocables. terminó domesticando la cosa, ¿verdad? Y nosotros acá, en cambio, No tenemos nadie así de independiente. tenemos a Kennedy de presidente. No, pero además, además. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Esto que ocurrió, por ejemplo, yo creo que la policía hizo un excelente trabajo el día de hoy. Y ahí hay muchísima gente buena que está trabajando. Fiscales, jueces, policías. Y el mal nunca podrá vencer al bien. O sea que siempre va... Cosa que no soy tan optimista como vos, porque preguntarle a México. México no está ganando el bien, ¿verdad, Antonio? Hace rato que gana el mal. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay una situación geográfica especial, que es parecida a Pedro Juan. Es una frontera, en nuestra es una frontera seca, ahí es la frontera con México, y es el mismo problema, drogas. Sí. Drogas, instituciones que no funcionan, políticos corruptos. Y la guerra permanente de liderazgo. La pregunta territorio. es, en un libro que Carlos también suele mencionar, ¿por qué el lado mexicano está podrido y el lado norteamericano no está podrido? Pero ¿acaso no, ellos no son el principal mercado? Ellos son el principal mercado. Pero las instituciones no están podridas. Claro. Los 80.000 muertos están del lado mexicano, Bueno, no del lado norteamericano. ninguna institución está podrida. Los que integran... Correcto, y eso es un buen criterio, ¿verdad? Porque por ahí salen los boludos a decirte que el problema del Congreso, ¿verdad? Acá no es el problema del Congreso, es lo que están en el Congreso. Cuando ocurren una seguidilla de hechos delictivos, por ejemplo, todos salimos a decir la policía está podrida. Hoy
se hizo un excelente trabajo y todo el mundo salió a felicitar a la policía, a la institución. Sí, Y la institución está compuesta por hombres. claro. Ahora, la pregunta es hasta qué punto se le deja a la policía o al Ministerio Público, jueces, hacer su trabajo. Yo coincido con el comisario Gamarra. Yo he encontrado excelentes oficiales y suboficiales en la policía. He visto excelente trabajo. Estaban hablando justamente de la utilización de tecnología como el sistema AFI que permite cotejar huellas dactilares y cosas por el estilo. O sea, y yo participé porque esos equipos se compraron durante nuestra administración y unos chicos de criminalística, unos chicos jóvenes aprendieron pero de inmediato y volaban, resolvieron un montón de casos pero en tiempo récord, apenas se implementó el sistema. Ahora, volviendo, por eso no hay que quedarse en que hay buenos policías, así también hay buenos fiscales y así también, o sea, hay que mirar la parte institucional. Claro. Si el comandante no es el comandante real porque le tiene que reportar a un gerente de la tabacalera de carta. Si el ministro ni siquiera está en la cadena real de mando, o ni siquiera despacha con el presidente, por eso está a cargo de otros. Sí. Aparte se jactan de hacerlo, porque vos ves funcionarios que no tienen nada que ver con la policía, En reuniones que están oficiales. que están más tiempo en la comandancia que el propio ministro. Y que son los voceros de la Policía Nacional. O sea, y en las Fuerzas Armadas pasa lo mismo. O sea, hay un proceso de destrucción de la institucionalidad de la policía. Entonces, ahí está el problema y esto explica por qué. Y volvemos a la zona de las rutas y el territorio donde operan estas organizaciones criminales. Entonces, ¿cómo puede ser que la policía y las Fuerzas Armadas tienen presupuesto como nunca? Ya quisiera probablemente el comisario Gamarra haber tenido el presupuesto que hoy tiene la policía y las Fuerzas Armadas. Como nunca tienen presupuesto. Cierto. Como nunca han tenido el apoyo del Congreso cuando han pedido lo que se les ha ocurrido. Y supuestamente con esta ley tan polémica vigente de la FTC, supuestamente tenemos los mejores elementos de seguridad en esa zona. Y sin embargo hay 5 secuestrados 7. por el EPP, 7. más 2 en Caguazú, 7. En este momento hay 7 secuestros simultáneos. Nunca eso el comisario Gamarra va a decir, tuvimos casos, nunca tuvimos, probablemente durante el gobierno de Duarte Fruto, creo que un año llegamos a tener 28 secuestros, algo por el estilo, pero así de esta manera. En Ciudad del Este. Sí, así de esta manera, en forma simultánea y por tanto tiempo, Sin nunca resolver. tuvo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y no tenemos que cometer el error de quedarnos en un análisis. El análisis que el comisario Gamarra hace es un análisis puntilloso de inteligencia policial o de inteligencia criminal. Ahora, esto va mucho más allá. Nosotros tenemos que hacer un análisis de Estado. Este es un problema político donde se pretende someter al Estado paraguayo a intereses de organizaciones criminales. Entonces la respuesta es una respuesta política. La respuesta es derrotar electoralmente este modelo y por supuesto un gran consenso nacional sobre una serie de políticas que tenemos que Claro. desarrollar. ¿Me permitís, Carlos, una preguntita nomás? Perdón, no te quiero molestar, pero Antonio, discúlpame. Cuando vos te sentás en la mesa de análisis en la policía y haces una hipótesis de trabajo, ¿verdad? Yo no puedo creer que ustedes nos digan, bueno, chicos, acá tenemos identificado todo lo que vos mencionaste en el mapa que presentaste al principio y que vos no digas quién está protegiendo esto. No puedo creer que no hagan eso en la En policía. 30 años, nunca, jamás nadie me dijo, deje de investigar esto. Nunca. Al contrario, me enviaban a los lugares más conflictivos y me decían, vaya y solucione este problema. Yo me fui en los lugares siempre, en los 30 años yo estuve siempre en los lugares más conflictivos. Me gané muchos enemigos, tuve muchos problemas. Y te sacaron. Y está fuera. Y bueno, pero Y- llegué a los 30 años Pero Antonio, a eso es donde yo quiero llegar, pues. Hay Cuando vos te algunos fuiste- detalles que tengo documentado. Cuando estuve justamente estuve en la zona norte. A eso voy. Estaba yo como director de zona.
Yo me concentraba más en la lucha contra el EPP, pero en realidad estaba también como jefe de Amambay. Y ahí sí hubo algunos problemas, pero de manera indirecta. La mafia, si no te compra, va a intentar comprarle a tu jefe o conseguir que te saquen de ahí y en última instancia te va a matar. Correcto. Esa es la última instancia. Claro, si no consigue todo lo anterior, va por tu cabeza. Así mismo. Literal. O sea, te cortan la cabeza. Y eso fue lo que vos viviste. Está documentado eso. O sea, intentaron comprarte. Sí, por supuesto. Eso es lo primero. Sí. Lo primero. O Y sea, después, A llegar eso. y después A llegar. no pudieron, entonces lucharon por sacarte. Y lograron Ocurrieron sacarte. cosas increíbles. Cosas de novela. Pero yo y algunas muy pocas personas conocen. Pero y contanos. Muy pocas. No, me encantaría saber. Acá no. Ni siquiera muy pocas personas saben eso. Claro, pero, Pero o sea, ¿sabes lo que pasa, Carlos? ¿Sabes cuál es el problema de esto, Carlos? Que, Antonio, yo entiendo tu cautela, pero no, eso espera un tiene, rato. tiene correlato institucional. Político de por medio. obvio, Y a eso es lo que vamos. Pues. Político de por medio. clarísimo. Pero yo quiero ahí en el tema político, porque esto grafica muy bien cómo funciona la narcopolítica. Y está en un periodo, sucedió en un periodo de transición entre un gobierno y otro. Caso Neneco Vilmar Acosta. Sí. Detenido, el comisario se va a acordar, febrero del 2011, porque se encontró, hubo una denuncia de información de inteligencia. Esto le agarraron a una persona, le torturaron, le mataron, le entierran en la casa del padre de Neneco Acosta, los dos a la cárcel. Se le libera 2 días antes de la interna colorada. 2 días antes de la interna colorada se le libera. La Fiscalía apela a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, el primer ministro Antonio Frete, que tuvo el caso, tuvo 7 meses para revisar la orden de la prisión preventiva de Neneco. Después vino otra ministra, tuvo 6 o 7 meses también, y el último tuvo unos cuantos meses más. Lo que pasa es que ella nunca más volvió a la cárcel. Cambio de gobierno, una semana después le mata al ex intendente Julián Núñez, que iba a ser su adversario en las próximas internas. Claro, y él se convierte en intendente. El gobierno le retira custodia policial a Pablo Medina menos de un mes después de asumir. En septiembre creo que le retiran, a Pablo Medina le retiran la custodia policial que tenía de la época en que fue detenido Neneco Acosta y que hubo denuncia y que Pablo Medina hizo la denuncia. Y después se lo mata a Pablo Medina y a Antonio Almada, como daño colateral, como se dice, ¿no? Sí. Eso te refleja el grado de influencia del crimen organizado. A ver, yo no sé cómo lo hicieron, pero yo no puedo creer que sea una coincidencia que se lo haya liberado 2 días antes. Un tribunal de apelación le liberó 2 días antes de la interna colorada. Claro que le liberaron para que participe en el día D. Por eso le liberaron, porque él tenía votos. Entonces, pero por eso digo, esta es una cuestión, el problema ya no es en este momento, porque es cierto lo que dijo el comisario Gamarra, en estos años hemos tenido, primero yo recuerdo que entraban personas financiadas al Congreso, financiadas amigos. Después ya entraron los dueños. Después empezamos a ver personas que eran sus contadores, que estaban vinculados. Sus abogados. Después ya empezaron a entrar ellos mismos. Claro. Pero en este momento tenemos una organización al más alto nivel. Tenemos al presidente de la República, que está vinculado con una actividad criminal que es probablemente, según muchos informes, la actividad ilícita más lucrativa en la región, que es el contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero. Tenemos que hacer la última pausa de la noche. Después vamos a tener todavía unos minutos con nuestros invitados, así que ustedes se quedan del otro lado. Bueno, este es el último bloque. Recordarte que nuestras redes sociales también están habilitadas. Nos podés encontrar en Facebook, nuestra fanpage Sin Límites, y nuestra cuenta oficial en Twitter, @sinlímites_RG. Bueno, vamos a ir cerrando ya el tema con nuestros invitados, ¿verdad? Pero ¿cómo cerrar, Antonio, este tema por la detención de 3 sicarios y compañía? Esto no está cerrado. Es decir, voy a usar lo de Carlos como una metáfora. El tema no se cierra con la detención de 3 sicarios. Esto está empezando.
Y es dramático. Sí se cierra, Enrique. ¿Eh? Sí se cierra. ¿Cómo? Se cierra, porque no se investiga más. Nunca vamos a conocer al verdadero responsable. ¿entendés? No. Yo creo que si Jarvis es extraditado, se traslada a la guerra allá. Pero ¿y por qué no lo quieren extraditar? Y, No, pero él se va, se él va. tiene que cumplir su condena acá. Claro. Pero él cumple en diciembre. En ¿sí? diciembre. Hay otros casos menores, por ejemplo, en la frontera, en Ciudad del Este, por ejemplo. Esta gente están intentando instalarse acá, en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero. Y a veces caen, por ejemplo, por otro delito. Un delito menor o cae con una cantidad. Hace poco, le voy a poner un ejemplo, cayó con un grupo de estos del PCC cayeron con un monto de dinero. No había ninguna evidencia contra ellos de que hayan cometido algún delito. Estaría ilegal más o menos su causa. Pero tenían plata con ellos. Tenían plata. Sí. Entonces, la justicia le investiga por y ellos tienen causa pendiente en Brasil. Y yo creo que hay cosas que hay que ser expeditivos. Y muchísimos casos ocurrieron así. Se le lleva directamente ahí a los brasileños, se les entrega sí. y se va. Se le investiga acá para saber el origen del dinero. Claro. Y se quedan acá. Y en algún momento salen en libertad y continúan acá. O sea, lo que vos Claro, estás- liberarnos del problema. No Tenemos tener que problema acá. sacarlo del país. Ahora, sobre ellos el tema- están reclutando, están bautizando gente en las cárceles, especialmente en Tacumbú. Más vale, que es lo que vimos con toda la estructura de Jarvis, ¿verdad? No, me quedé nomás pensando, porque se especuló muchísimo que en realidad Jarvis no quiere irse de acá. Es que ya tiene una condena de 40 años. Correcto. Entonces él quiere hacer lo que sea para quedarse acá. Y estaba recordando nomás que habrán leído, ¿verdad? Y fue tema de debate también. Jarvis ayudando al gobierno en la lucha contra el EPP. Jarvis protegiendo a familiares de secuestrados. ¿No les parece muy raro todo eso? Jarvis pagando el Hay- rescate de Alan Sí, Fitz según claro. Casuso. Exacto. ¿No será que le están buscando algo para que él se quede acá? A veces ellos actúan de benefactores también. Clarísimo. Y no solamente de sus partidarios. Son muy religiosos. Hay que tener en cuenta la mayoría, por ejemplo. El nombre de la estancia, ¿cómo se llama? Sí, Cristo Rey. Cristo Rey. claro. Y tenía una capilla que La simulaba mayoría tiene una capilla. Los paraguayos, por ejemplo, tienen una réplica de la la Basílica de basílica. Caracupé. Sí, Y son generosos. muy generoso. Es más, le voy a poner el ejemplo de Ya que Falla Mil. mencionaste el Padrino 3, ¿verdad? Los mafiosos. Poniendo el ejemplo de Rafab. Sí, Cuando alguien es sentenciado a muerte, ellos estudian primero si tiene hijos, si cuántos hijos tiene, si vale la pena darle una oportunidad. Todo eso ven. claro. Sin embargo, esto que está viniendo no tienen ningún Ningún escrúpulo. código, ¿verdad? Porque yo le leía también a Casuso diciendo que no, que se rompió el código, Ahí que está. supuestamente en la mafia no le tocan a los hijos, pero yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Lo que quería preguntarte, porque vos manejás muy bien todo el esquema, ¿qué tiene que ver este gringo González con todo esto? Gringo González, él era el dueño de la propietario de camioneta. ese establecimiento. La información que hay es que él no tiene nada que ver. no tiene dinero ahora. Él vendió eso por cuenta, se le quedó a Jarvis Sí. y ahora él está sin dinero. Ahora, pero ¿y por Tengo qué? entendido que lo que se dice en el submundo es que él tiene que tener una cierta cantidad de dinero, se presenta y va a salir en libertad porque no hay nada, no hay ninguna evidencia contra ¿Y el él, rescate de ningún la cocaína? testimonio. Y esa es una información, puede ser que sea cierto, Sí, pero en el juzgado, en la fiscalía, eso hay que demostrar. claro. Así mismo, porque a él le acusan de haber retirado esa evidencia. Sí. ¿verdad? 225 kilos Sí. de cocaína. Ahora, ¿y por qué? Porque viste que él entiende muy bien, ¿verdad? Y para entender también el caso, ¿verdad? Yo sé que nos vamos mucho más profundo, pero hablando de lo que desencadenó todo esto, ¿por qué lo matan a William? O sea, en realidad ahora dicen que se Bueno, suicidó, William- pero le mataron al hijo. No, pero iban a matarlo, hace creo que ya meses, en la discoteca, intentaron matarle a Galán. Y le mataron a su hombre de confianza, su máxima confianza, agrandado. Y
Después, poco tiempo después, este mismo William estuvo diciendo por ahí que él fue el que organizó todo. Ah. Entonces, como que Y le ahí cobraron. primero intentaron matarle Y él se salvó, allá vino acá y a después le Asunción. mataron. Claro. En Y realidad, nuevamente fallaron acá. Fallaron. Eso es algo que me llama también la atención, ¿verdad? Porque si William era el objetivo, porque Enrique estaba diciendo lo iban a matar también, no se quedaban a cerciorarse de si William realmente murió, ¿verdad? Porque ahora hay la hipótesis de que William en No, ya realidad está- se suicidó. No, ya está confirmado. Claro, está confirmado por el médico forense, ¿verdad? Cuando vio que el hijo estaba muerto, ¿verdad? Que lo asesinaron al hijo. Entonces, si William era el objetivo, ¿por qué no se cercioran que, o sea, no tuvieron una certeza de que en realidad William murió, ¿verdad? Eso es lo que, algo que me Y son, extraña también. son detalles que a lo mejor ya es difícil de... Claro, difícil de Exacto. entender, ¿verdad? Yo tengo una Pero, a posición ver, sobre el tema. último. William llega a Asunción después del atentado fallido en su contra, pero para pedir la protección de Jarvis, ¿verdad? Bueno, en realidad él viene a esconderse en Asunción. Sí, pero se va a Pero- visitar a Jarvis. ¿Y dónde le vas a encontrar en algún momento? Visitándole a su amigo, ¿verdad? O a la casa. 6 visitas tiene. 6 visitas. 6 visitas. No, una cosita nomás. Yo para mí el suicidio es irrelevante desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo. No, Sinceramente. obvio que sí, pero para entender nomás. Sí, pero no tiene, o sea- pero además, estamos viendo a los actores de reparto. Cla- Es más, Jarvis Pavón también un actor. Yo estaba el día que cayó Beiramar, yo era diputado, me acuerdo. No sé si era una cuestión política o una cuestión de la Cámara de Diputados, pero yo estaba en Capitán Bao. El día que cayó Fernandinho Beiramar. Beiramar. Sí. Y me acuerdo que le pregunté ahí a la gente y me dice, va a haber un problema, pues va a haber guerra de mafia hasta que se consolide un nuevo liderazgo. Y bueno, ¿y quién se acuerda hoy de Beiramar? En su momento era el más temido ahí de la zona. ¿O quién se acuerda hoy de Fat? De Fat Yamil, Fat o sea, ahí, Pero ¿verdad? eso, Pero- esa es una cuestión, justamente una de las características de la delincuencia, de la mafia. Siempre hay uno que es el más buscado. claro. Cae ese y ya le sigue otro. Pero Claro, claro, Por es que eso, se va reemplazando los liderazgos. nosotros estamos hablando de los actores de reparto. Claro. Pero el dinero después se la dan los bancos, después hay gente que sale, le va a ver en sociales y qué sé yo. Y O sea, son la los estructura va a eslabones, continuar. los eslabones realmente más importantes. Y el sicario que hoy mató, a lo mejor va a aparecer muerto en otro confuso episodio y la gente va a decir una cosa entre ellos. Y esto también, jefe temporales de... Temporales. También, si se le extradita, y bueno, iba a aparecer otro. Es que Porque yo la quiero- estructura va a seguir Rafa, funcionando. Perdóname, voy a usar un poco esto que ustedes están hablando ahora, porque quiero graficar una cosa para la gente nomás, Carlos también. Yo les recomiendo que vean la saga del Padrino. Claro. ¿Por qué tienen que ver la saga del Padrino, estimado amigo? Porque el liderazgo de la mafia es colegiado. Entonces los tipos le dicen, che, ahora lo vamos a liquidar, Rafa. Ellos lo ven como negocio. ¿Entendés? Y pero es un colegio. O sea, Rafa, vos estás liquidado, papá. Chau. Y ya viene Carlos, se sienta Que está en tu lugar, esperando luego que está tu lugar. esperando luego el turno. Sí. Entonces, como dice Rafa acá, estos son actores de reparto, todos son intercambiables. Lo que tenemos que ver es dónde está la estructura del dinero. Pero un dato más también, siguiendo con tu ejemplo que para mí es muy válido. ¿Cuál es el objetivo que se fijan ellos? Dicen, no, nosotros en tantos años vamos a ser totalmente legítimos. ¿Y qué empiezan a hacer? Que bueno, compran una inmobiliaria, Así mismo. hacen negocio con los bancos. O sea, claro, la Lavan su expectativa de dinero. un narco y de alguien del crimen organizado es que va a terminar preso o va a terminar muerto normalmente. Hay otros que son más inteligentes y hacen una proyección, ¿verdad? Ahora, por eso, yo repito, este no es un problema de lo que vemos en la calle es el síntoma del problema. No nos quedemos en el sicario, en el narco, en el que va a ser extraditado y qué sé yo. Acá es un problema político, un problema de Estado. Hay la intención de un grupo político de someter al Estado paraguayo a los intereses de organizaciones criminales y eso es lo que se debe debatir en ese momento y como sociedad tenemos que enfrentar. Y si no somos exitosos, bueno, vamos a sufrir más luto y más dolor como ocurre en México, como ocurrió en muchos países. Una locura. Señores, muchísimas gracias, Antonio. Tu testimonio realmente increíble. O sea, vos tenés que escribir un libro, dejate de bromar. Rafa, muchas gracias, Gracias. por expertise. Yo comparto tu pesimismo, lo siento mucho. Oye, yo soy optimista, estoy trabajando, o sea, Comparto claro, hago una proyección a lo que vamos si no tomamos las medidas, si no nos comprometemos como sociedad, pero a eso vamos, categóricamente. A lo Así mejor el es. doctor va a coincidir conmigo, pero Paraguay está entre los más seguros de Sudamérica.
Y justamente esto está jugando en contra, porque la medición se hace con relación a asesinatos. Claro. Porque los robos, los motochorros, eso no se tiene en cuenta. Y esto, el sicariato es lo que levanta la estadística. Y Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero levanta la estadística. Pedro y Juan eso es lo que nos Caballero, pone Canín de a- Yu, Alto Paraná, Alto Paraná. Canindeyú, San Pedro. Sí. Sí. Son las zonas rojas, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por estar Gracias a con nosotros. ambos, muy amable. Bueno, y una vez más, muchas gracias a la audiencia que nos acompañó. Volvemos el próximo domingo. Sí, señor. Chau. Chau.